Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy entramos al quinto capítulo de nuestra serie. Nos habíamos quedado en el momento en que Huerta pues, tiene que dejar el poder y huye a Europa primero y luego eventualmente a Estados Unidos. Y aquí es cuando empieza la etapa más sangrienta y cruel de la revolución. Como vimos en los capítulos anteriores, pues primero lo tumban. Luego, para muchos, el enemigo fue desafortunadamente Francisco de Madero, lo tumban. Después, el enemigo pues, es Huerta, que ahí sí, con justa razón, lo tumban. Y pues ya que tumbaron a todos, pues ahora es lo que yo llamaría el todos contra todos para ver quién se queda con el llamaría el todos contra todos para ver quién se queda con el poder, ¿no? A final de cuentas. Entonces, bueno, nos quedamos con que Huerta sale huyendo. Y aunque Villa en teoría estaba bajo las órdenes de Carranza, así decirlo, y Carranza bloquea a Villa en el norte, le niega carbón para sus locomotoras, y entonces es la columna de Álvaro Obregón, que le es fiel a Carranza, el que finalmente puede entrar a la Ciudad de México. Y Carranza pues lo alcanza. Ahí. Una vez ahí, Carranza se entrevista con Emiliano Zapata y le pide o le exige que Zapata se olvide de su plan, que era el plan de Ayala, y se adhiera al plan de Guadalupe y obviamente que lo reconozca él como Zapata, pues le dice que mejor al revés, ¿no? Mejor que Carranza reconozca y se adhiera al plan de Ayala, que se olvide de su plan, y obviamente en el plan de Ayala pues el líder era Zapata. Entonces, bueno, pues no se ponen de acuerdo y pues si de por sí había fricciones entre Carranza y Zapata, pues comienzan, por así decirlo, las hostilidades, ¿no? Entre carrancistas y zapatistas. En ese momento, pues todo pintaba que iba a haber un enfrentamiento entre Carranza y Villa, liderados de ambos bandos y en general de la sociedad, piden o solicitan que se haga una convención para dirimir las diferencias y darle un rumbo a la nación, pues ya que pues no teníamos un presidente, ¿no? Entonces, en esta convención Carranza se niega a asistir porque pues él no quiere que le quiten el poder, ¿no? Entonces Carranza manda representantes, Zapata, él se niega a participar, sin embargo manda observadores pues, para ver cómo, ahora sí que para medirle el agua a los tamales, ¿no? De la convención. Participar, sin embargo manda observadores pues, para ver cómo, ahora sí que para medirle el agua a los tamales, ¿no? De la convención. Villa sí se presenta y aquí lo curioso es que tanto Villa como Carranza como Zapata pues movilizan parte de sus ejércitos y acampan cerca de Aguascalientes para influir en las decisiones de esta convención. Al final de cuentas, en esta convención de Aguascalientes deciden nombrar a Eulalio Gutiérrez como presidente de la convención y por lo tanto, y en teoría, debería de estar arriba de Carranza, de Villa, de Zapata, de Obregón, de Pablo González, ¿no? Pero la realidad es que Eulalio González tenía tropas, no tenía grupo político, no tenía cómo meter en cintura a los líderes revolucionarios, que pues ellos pensaban ajustar cuentas entre ellos de la única forma en que sabían, que era militarmente, ¿no? Entonces, una vez que acaban los trabajos de la convención y queda Eulalio Gutiérrez como presidente militarmente, ¿no? Entonces, una vez que acaban los trabajos de la convención y queda Eulalio Gutiérrez como presidente, en teoría, de la convención y del país, pues Carranza se niega a aceptar los resultados de esta convención
Sin embargo, Carranza se encontraba en una posición muy Villa, o una parte del ejército de Villa estaba muy cerca y pues era superior militarmente a él. Y entonces aquí ocurrió algo curioso. Yo creo que aquí es cuando Carranza empezó a negociar o ya tenía la promesa de que iba a recibir el reconocimiento por parte de él. Bien parecía que iba a favorecer a Villa, porque resulta que los norteamericanos que habían invadido Veracruz en tiempos de Huerta para evitar que éste recibiera armas, pues curiosamente y oportunamente abandonan Veracruz. Entonces Carranza se puede mover hacia Veracruz y pues ahí en Veracruz, y es una plaza mucho más fácil de defender, aparte de que tiene acceso al mar, puede a través de Veracruz importar armas y suministros necesarios para continuar la lucha y también pues, puede huir si las cosas se ponen feas. El caso es que, bueno, y también puede de Veracruz, ¿no? El caso es que Carranza se hace fuerte en Veracruz, mientras Obregón reorganiza o se dedica a reorganizar y a fortalecer su ejército. Mientras tanto, aprovechando que los carrancistas habían abandonado la capital, Emiliano Zapata entra a la Ciudad de México. Emiliano Zapata entra a la Ciudad de México. En ese entonces los periódicos de la capital pues sacaron muchas notas alarmistas, ¿no? de que ya se aproximaba el Atila del Sur, ¿no? Porque bueno, despreciaban a Emiliano Zapata y a su movimiento campesino. Sin embargo, mejor se comportaron cuando invadieron la Ciudad de México. Dicen las crónicas que los zapatistas se alojaban en mesones y pagaban su hospedaje y que comían en fondas en el mercado y pagaban su consumo, ¿no? Muy distinto al resto del mercado y pagaban su consumo, ¿no? Muy distinto al resto de los revolucionarios, o sea, Obregón, Carranza, Pablo González, Villa, ¿no? Que llegaban a algún lugar y a saquear y a robar y a expropiar, ¿no? El caso es que, bueno, Zapata ocupa la capital, sin embargo, Villa decide también entrar a la capital y Zapata, para evitar fricciones, se retira a Xochimilco. Villa entra a la capital, se comportó como un verdadero salvaje, él y sus tropas. Había muchas quejas de la población civil sobre los abusos de las tropas y la gente de Villa, y era el superior de todos los revolucionarios. Pues no podía meter a Villa en cintura, ¿no? El caso es que, bueno, Villa entra y se entrevista con Zapata a las afueras de la Ciudad de México y en Xochimilco, y luego se reúne el encuentro. Ahí está Villa, el norteño, sentado en la silla presidencial, y Zapata, el sureño, a su lado. Obviamente para ambos, pues Carranza era el enemigo, y llegan al acuerdo de que Villa se va a retirar más al norte y que Zapata es el que debe de encargarse de Carranza, que está en Veracruz. Felipe Ángeles le hace ver a Villa que eso era un mal acuerdo, ya que los zapatistas carecían de las tropas necesarias, de la fuerza militar como para derrotar a Carranza. Lamentablemente a retirar al norte. Mientras tanto, Obregón acaba de reorganizar y de reclutar a su nuevo ejército, se presenta con Carranza en Veracruz. Juntos marchan otra vez a la Ciudad de México, que ya habían abandonado los zapatistas, y otra vez a la Ciudad de México, que ya habían abandonado los zapatistas y luego los villistas. Algo curioso durante esta etapa de la revolución, que fue muy inestable, las crónicas cuentan que llegó a haber días en la Ciudad de México en que esta cambió de manos 5 veces. O sea, estaba una gavilla zapatista y se acercaban unos carrancistas, y entonces salían los zapatistas, entraban los carrancistas, pero luego les avisaban que había alguna gavilla villista por las afueras, y salían a combatirlos, y entonces entraban obregonistas. Bueno, el caso es que Obregón y Carranza entran a la Ciudad de México. Obregón se queda un tiempo ahí, reclutando más hombres, preparando su ejército, requisando, ¿no?, todo el material médico y bélico que pues iba a necesitar.
alimentos, vendas, medicinas, armas, bélico que pues iba a necesitar, alimentos, vendas, medicinas, armas, y finalmente se pone en marcha hacia el norte para enfrentar a Villa. En ese momento Felipe Ángeles le recomienda a Pancho Villa que les convendría retirarse más hacia el norte y así atraer a Obregón, obligarlo a extender sus líneas de suministro, o sea, que quedaran sus bases en el centro del país más alejadas de donde se iba a realizar el enfrentamiento. Y Villa quedaría con la ventaja de estar más cerca, de sus propios territorios, que eran el norte, y aparte tendría la frontera norteamericana más cerca, pues con todos los beneficios que esto reportaba, ¿no? En cuanto a comprar armas, carbón, municiones, alimentos, medicinas, o en el peor de los casos, si era. Sin embargo, Villa se sentía, se sentía un gran genio militar, pensaba que Obregón era pues, un soldado común y corriente y que pues cuando viera que se iba a enfrentar a la división del norte, pues le iba a dar miedo. Nada más. Eso es que fue en el Bajío donde se enfrentan Villa y Obregón. Fueron las famosas batallas del Bajío en León y Celaya. Fueron, yo creo que casi como 2 meses de batallas. Fueron las más sangrientas de la Revolución. Y en estas finalmente, Obregón derrotaría a Villa. Obregón era, como les digo, un hombre muy inteligente, muy práctico, y había estado estudiando las tácticas militares de Villa y sabía que le iba a mandar cargas de caballería, ¿no? De día y de noche iba a estar lanzando a diferencia, ¿no? del resto de las batallas de la Revolución, y pareciéndose o adelantándose un poco a la Primera Guerra Mundial, que ya estaba empezando, pues construye líneas de trincheras para poder resistir los embates de Villa. Villa, pues cargas de caballería, y Obregón siempre las rechazó. Y finalmente Villa es derrotado en estas famosas batallas del Bajío. Como les digo, fueron las más sangrientas de la Revolución. En una de esas batallas, Obregón pierde su brazo derecho. Por una granada que estalló cerca de él. Y bueno, quedó manco. Y luego más adelante pues, sería presidente, así que es uno de los presidentes mancos que hemos tenido en la historia de México. Recuerden que el otro, que también era manco, era el compadre de Porfirio Díaz, Manuel González, tamaulipeco, que aceptó, después del primer periodo de Porfirio Díaz, aceptó ser presidente 4 años para luego regresar a la presidencia de Porfirio Díaz. Bueno, pues Manuel González también era manco. Entonces González y Álvaro Obregón son los 2 presidentes mancos que hemos tenido en la historia. Pero bueno, entonces Villa es derrotado y luego, poco tiempo después, Carranza recibe el reconocimiento de Washington, lo cual hace enfurecer a Villa, pero también fortalece la posición de Carranza. Eventualmente Villa, que se había retirado al norte con los restos de su ejército, pues ya nunca pudo reconstruir su famosa división del norte, pero sí se dio el lujo y el territorio norteamericano, el famoso ataque a Columbus, que muchos dicen que es la única vez que un ejército extranjero ha invadido los Estados Unidos y que fuimos nosotros, ¿no? Los mexicanos, lo cual es falso. Ya en el 1800 los canadienses, que todavía eran colonia de los británicos, invadieron los Estados Unidos e incluso quemaron, ¿no? Washington y el Capitolio. Y luego más adelante, también durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses llegaron a atacar el territorio norteamericano. Pero bueno, eso es otra. De estos ataques de Villa a los Estados Unidos, se dice que quizás estaba la influencia de los alemanes, que recuerden que ya había empezado la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914,
que es cuando Huerta estaba en el poder, y los alemanes pues buscaban impedir que los Estados Unidos se involucraran en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como habíamos visto antes, habían estado coqueteando con Victoriano Huerta y le habían ofrecido ayuda para recuperar los territorios perdidos en la guerra del 47 con los Estados Unidos, y le habían ofrecido armas y dinero para que iniciara un conflicto con los norteamericanos. Y parece ser que también hubo algo parecido con Villa, aparte de que Villa estaba muy enojado con los norteamericanos porque le habían quitado el reconocimiento, el apoyo, ¿no?, el apapacho que le daban, y se lo habían dado a su gran enemigo, que era Carranza. Pero bueno, Villa, Carranza, pues se dedica a pasearse por el país como primer líder, ¿no?, de la revolución. Obviamente Obregón y Pablo González pues lo presionaban, que eran sus dos generales, lo presionaban para que convocara el presidente, pero querían que en las siguientes elecciones pues respetara el famoso lema de sufragio efectivo y no reelección, para ellos luego poder contender. Carranza se daba cuenta de eso, entonces nada más estuvo haciendo loco y loco y loco. Un poco también se estuvo haciendo loco y loco y loco. Un poco también para ganar tiempo es cuando convoca a un constituyente, o sea, una junta de notables, para que redactaran una nueva constitución para México, que finalmente se firma el 5 de y que es la constitución que nos rige actualmente. Y esta constitución de 1917 sustituyó a la de 1857. El caso es que, bueno, ya se emite, se promulga la nueva constitución, se convoca a elecciones. Obviamente Carranza se postula, Obregón y Pablo González no, porque pues esa era parte del trato. Hubo una muy baja participación. Recuerden que pues ya estábamos después de, déjenme ver, 1917, pues ya teníamos casi 7 guerra y de relajos aquí en México, entonces hubo una muy baja participación, y gana Carranza. Mientras, bueno, ya Carranza como presidente, Emiliano Zapata pues seguía dando guerra ahí en Morelos. Entonces pues Carranza, bueno, uno de sus generales, Pablo González, a través de uno de sus achichincles, un señor Jesús María Guajardo, pues se encarga de organizar la emboscada con la cual acaban matando a Zapata, y así eliminan a uno de los líderes, ¿no?, que les molestaba. Más adelante se haría lo mismo con Villa, que también es asesinado cuando amenazaba con regresar a la política, o simplemente porque podía representar un líder popular que podía dar problemas, ¿no? Donde se tenían que convocar a nuevas elecciones. Carranza pues se sigue haciendo el loco, y en lugar de postular a Pablo González o a Obregón, que ellos dos querían eso, pues acaba designando a Ignacio Bonillas, el que era el embajador en Washington, que era una persona pues desconocida, ¿no?, para la mayoría de la población. Lo acaba postulando como su candidato para la presidencia, y obviamente con todo su apoyo. Obregón y Pablo González pues se sienten decepcionados, y aunque estaban bajo vigilancia, pues se le escapan, ¿no?, a los hombres de Carranza. Y curiosamente, por esas épocas, en el norte, en Sonora, el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, que era agente de Obregón, junto con otros líderes ahí sonorenses, entre ellos Plutarco Elías Calles y Benjamín Gil, una vez más lanzan el plan de Agua Prieta, que es: hay que desconocer a Carranza y hay que restablecer el orden constitucional, y ya ven lo de siempre, ¿no? Entonces lanzan el plan de Agua Prieta en contra de Carranza. Obviamente Obregón y Pablo González se suman al plan. Carranza, cuando Carranza se da cuenta que no tiene cómo combatir a Obregón y a Pablo González, entonces decide huir a Veracruz,
ya sea para hacerse fuerte ahí o quizás eventualmente para escapar. Y la huida, primero en tren, luego le van cortando las vías del tren, entonces sigue a caballo. Total que después de varias semanas de estar huyendo y de estar perdiendo partidarios y de casi quedarse sin hombres, Carranza es asesinado en un pueblito aquí en el estado de Puebla, que es Tlaxcalantongo. Carranza, y ahí es cuando Álvaro Obregón pues logra hacerse del poder. En las siguientes elecciones, pues él ya queda como presidente. Luego le toca a Plutarco Elías Calles, y luego otra vez Obregón se lanza y gana. Gana, pero pues a los grupos de poder aquí de México pues no les gustó eso de que Obregón se volviera a elegir como presidente, y es cuando Obregón es asesinado ahí en el famoso restaurante La Bombilla, y a partir de ahí, que diríamos que es cuando ya está acabando ya la revolución, ya es un grupo, el de los sonorenses, encabezados por Obregón y Plutarco Elías Calles, los que logran hacerse del poder, eliminan a los demás líderes, ¿no? A Carranza, a Villa, a Zapata, eliminar la parte más violenta de la revolución y poco a poco a gestarse lo que sería el PRI, que ahora conocemos, y que gobernó durante 70 años el país, o sea, un país de un partido único, donde los líderes pues, se dieron cuenta que no se podían estar levantando a cada ratito para tumbar al que estaba, ¿no? Y entonces de alguna forma se llega a un pacto, ¿no? El que es presidente va a ser presidente durante 6 años y al final se tiene que retirar para que entre otro. Entonces es una forma más civilizada de gobernar, de cuartelazos. Es curioso aquí que, empezamos primero con el PNR, que era el Partido Nacional Revolucionario, o sea, fue la forma en que los líderes sobrevivientes de la revolución trataron de darle forma a su movimiento y al nuevo control sobre el país. Y ese PNR eventualmente se iría transformando hasta convertirse en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el partido que gobernó durante 70 años a México, el partido que decía que emanaba de la revolución y que decía los ideales de la revolución, lo cual fue puro cuento, pero bueno, fue la forma de darle institucionalidad a la revolución y de evitar que hubiera una nueva guerra civil. Entonces, eso fue la revolución. Aquí podríamos concluir este movimiento armado en México. En el siguiente capítulo ya trataremos las consecuencias, ¿no?, de esta revolución en México. Nada más ya para despedirnos, les voy a comentar 2 hechos curiosos, simpáticos y anecdóticos. Cuando Carranza va huyendo rumbo a Veracruz, que pues no pudo llegar y ya nada más llegó hasta Tlaxcalantongo, resulta que en la huida, que primero iniciaron en tren desde la Ciudad de México, Carranza y toda la burocracia capitalina, pues se llevaron archivos en Palacio Nacional. Eventualmente tuvieron que abandonar el tren y continuar a caballo y tuvieron que dejar abandonado todo eso. Hubo un militar, obviamente obregonista, que fue el que encontró, ¿no?, el oro y la plata que era parte, por así decirlo, del país de ese entonces, y que tomó posesión de este oro y esta plata y honesta y religiosamente lo reportó y se lo entregó al gobierno de Obregón. Ese militar joven que fue tan honesto, era un señor de nombre Adolfo Ruiz Cortines, el que eventualmente llegaría a ser presidente de México por ahí de los 60. Y más adelante, cuando este señor Jesús María Guajardo, que es el que cumplió las órdenes de Obregón y asesinó a Carranza en Tlaxcalantongo, bueno, ese militar fue arrestado por otro militar
llevado a la Ciudad de México y pues miren, se hicieron guajes y después de unas semanas se simuló un juicio donde se le encontró inocente y siguió su vida en paz. A final de cuentas había seguido las órdenes de Obregón. Bueno, el militar que arrestó al asesino de Carranza y que lo llevó a la Ciudad de México fue otro joven oficial, también del ejército obregonista, cuyo nombre era Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí? El que también llegaría a ser presidente en 1936. Entonces, bueno, con esto acabamos la quinta cápsula. Como les decía, esta etapa de la revolución fue la más violenta, fue la que más muertos dejó, tales como entre los civiles. Ya después de 5 o 6 años de guerra y de que se perdían cosechas y que la economía estaba toda trastocada, pues también hubo muchas muertes por hambre, por enfermedades. Ya estábamos en los 17, 18, 19. Ya estábamos en los 17, 18, 19, que es cuando aparece la última gran pandemia antes de esta del COVID, que fue la famosa gripe española y que también llegó a México y que también mató a mucha gente, ¿no? Entonces, esa última etapa que fue la que más vidas costó y la que más daño, diríamos, que hizo al país, pues ya fue una guerra de todos contra todos, ¿no? Ya no había ideales, aunque ellos lo dijeran. Ya fue una vil lucha por el poder, ¿no? Una vez que ya por el poder, ¿no? Una vez que ya había desaparecido Díaz, que habían desaparecido a Madero y que habían desaparecido a Huerta. Bueno, a Huerta no lo habían desaparecido, simplemente ya había huido. En fin, hasta aquí le vamos a dejar y ya en la última cápsula pues trataremos las conclusiones finales y las consecuencias. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla. En el guión, la producción y la narración, Ramón Matos Pérez. Hasta la próxima.